Esa es una tarea importante que el gobierno debe asumir en todas las áreas, hasta en el área social también. Hay serias deficiencias en el área social, ¿ya? Ahora, yo creo que obviamente 100 días son muy pocos como para establecer grandes cambios que quisiéramos, porque hay que cambiar esa lógica de mercado, que es una lógica perversa en contra de los consumidores. Esa lógica que opera el sistema financiero con sobreliquidez, y no es posible de apoyar al sector privado para que reactive la actividad productiva en función de superar la crisis, ¿no? Sino que hay que esperar que el Estado asuma todo. O sea, son de los problemas serios que tenemos en este momento y que son responsabilidad de los gobiernos anteriores y del esquema de economía construida, ¿eh? Entonces, en ese sentido yo creo, por eso yo digo que sí hay señales, hay signos que pueden darnos la visión de cambio. Una posible reforma fiscal, con todas las limitaciones que puede encontrarse en el marco de la tormenta que dice Claudio. O sea, está bien, en toda la tormenta, pero hay que hacer una reforma fiscal, hay que buscar más recursos para el Estado. Están sumamente limitados. ¿Y qué es lo que hace el gobierno? Entonces hay que buscar recursos sobre la base de préstamos, porque debilitamos las capacidades de crear nuestro propio endeudamiento, sobre la base de las políticas que se establecieron en el pasado. Entonces, por lo tanto, está bien, entonces hay que modificar, hay que hacer una reforma fiscal eficiente, efectiva, adecuada, que garantice que se va a impulsar siempre los sectores productivos y se va a resolver el problema de la elusión, el contrabando, la evasión fiscal. Entonces hay un conjunto de cosas. Por ejemplo, ¿no? A mí me da una señal interesante el hecho que el gobierno quiera, por ejemplo, crear una banca del Estado de otro tipo, más fortalecida, un sistema financiero estatal más fuerte. ¿Por qué? Porque el sistema financiero actual ya no responde a la lógica del Estado, o sea, responde a otra lógica. Entonces, si nosotros establecemos el rumbo del país, como lo señalaba Roberto, que es cierto, en 100 días todavía no está claro todo, pero obviamente, como te digo, hay una ruptura, hay necesidad de que el Estado juegue un papel importante, hay necesidad de establecer nuevas formas de inserción externa. ¿Cuáles son las apuestas estratégicas en la economía interna? ¿Qué papel va a jugar la agricultura, la industria en el desarrollo del país? Etcétera, etcétera. O sea, hay una gran cantidad de cosas sobre las cuales hay que tener respuestas y una visión estratégica. Yo creo que existen esas cosas. Lo que pasa es que el gobierno está buscando consensos, creo yo. O sea, intuyo de que hay una intencionalidad de buscar consensos con los distintos sectores, ¿no? A través de este Consejo Económico Social, consensos para que la construcción de ese nuevo esquema de economía, de ese nuevo esquema de sociedad, sea de alguna manera aprobado por todos, o sea, de alguna manera consensado entre todos. Okay. Y así salir adelante. Roberto, sobre lo mismo, esto me parece muy importante. El gobierno está buscando consenso, dice, y por eso se ha atrasado un poquito y no tiene todavía este plan que todos quisiéramos estar viendo como una hoja de ruta lo más inmediatamente posible. ¿Es correcto esto, buscar estos consensos? No, ¿Y hasta qué punto, sí, hasta qué punto digamos, cuánto también, tiempo hay? Yo creo que estoy totalmente de acuerdo, hay que buscar entendimientos y de hecho una señal de cambio es que hay más diálogo, es decir, más diálogo que en gobiernos anteriores. Hay que tener cuidado en que no todo, para eso está el gobierno, para que decida, no todo lo va a estar consultando, sino aquí entramos en un entrampamiento. Hay ciertas cosas y además lo que se está haciendo es un mecanismo consultivo, de consulta nada más, es decir, no es para venir y que digan aquí lo que va a hacer o si el gobierno está haciendo las cosas correctas o incorrectas. Yo creo que eso hay que tener cuidado con ese consejo para no atribuirle más cosas. Pero yo quisiera tres cosas, Nacho. Una, yo sí creo que yo sí coincido con Alfonso que hay señales de cambio. Incluso el hecho, Claudio, de que le dé continuidad a determinados programas del gobierno entero es una señal de cambio positivo. Es decir, supo recoger las cosas que eran positivas, que le cambió nombre, de acuerdo, pero es una señal de cambio, de madurez, que me parece importante. Y también yo creo que hay otras señales de cambio que se están dando, que no teníamos antes. El gobierno ha colocado el tema de la transparencia en la agenda nacional. Bueno, ha elevado al grado de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia
a la transparencia como un asunto estratégico. Esto no es cualquier cosa. Yo creo que sí hay cosas que se están haciendo diferentes, que habrá que cuidarlas para que no simplemente sea un cambio por otro, ¿no? Habrá que cuidarlas. Pero yo creo que son señales justamente que hay que regar, hay que potenciar. Ahora, y veo otras cosas que se están haciendo, el mismo hecho de un manejo responsable de las cuentas macroeconómicas. Creo que eso es algo que me parece positivo, ya se ha dicho, esa combinación que el mismo presidente ha dicho, quiere mantener la estabilidad macroeconómica con lo social, ¿va? Como de alguna manera se consiguió en Brasil. Ahora, lo segundo, es decir, lo primero, lo que quiero decir es que sí hay algunas señales importantes de cambio que marcan diferencia con lo anterior. Y eso es bastante claro. Si no, ¿para qué cambió gobierno? Pues va a seguir con lo mismo. La población votó por algo diferente. Segundo, una cuestión es preguntarse con qué hay que romper. Yo creo que una de las cosas que está haciendo este gobierno importante es romper, más que con el modelo neoliberal, es con el sistema de privilegios. Es más, yo diría que ni siquiera está rompiendo con el sistema neoliberal, porque lo que teníamos ni siquiera era un modelo neoliberal, era un modelo casi estatista de Estado, y que no era el control de los mercados, la intervención del Estado, la competencia desleal. El uso de los privilegios no era propiamente un esquema teóricamente neoliberal, era usar el Estado en beneficios particulares de grupos de interés. Eso hay que desmontarlo, eso no es desmontar el neoliberalismo, eso es desmontar un sistema de privilegios, de apropiación, de privatización del Estado que había determinados grupos que les permitía competencia desleal, no pagar impuestos, etcétera, ¿no? Eso, me parece que eso sí, hay señales interesantes que apuntan a romper con ese sistema de privilegios, e igual hay que cuidarlos para que pues no se vayan a instalar en el nuevo gobierno. Eso los privilegios está por verse o se está haciendo ya, tú lo ves como algo concreto. Yo veo señales importantes. Por ejemplo, que se están. Mire, el hecho, hay algunos esquemas en las reformas que uno ha escuchado, porque ahorita uno no tiene el dato de la reforma fiscal. Pero en las reformas fiscales hay cosas. O sea, por venir. Sí, ya. Pero eso es importante, Nacho. Claro. Vamos. Y finalmente, son una cosa con el tema de impuestos, de reflexión con Claudio. Y es que hay que tener cuidado, Claudio, porque yo he escuchado, dice, cuando la economía está mal, no subamos impuestos. Pero cuando la economía está bien, tampoco lo subamos porque está bien, entonces nunca vamos. O sea, yo creo que sí hay que hacer un esfuerzo fiscal. Ahora, la pregunta es cómo lo hacemos, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y hay que buscar entendimiento en materia fiscal, ¿no? Y sí creo que tenemos un margen importante para... Si aquí hay empresas que uno agarra el balance y empresas grandes que yo las he visto, ¿no?, que pagan esto, cero, ¿no?, grandes. Sí, eso no puede seguir, ¿no? Entonces, a esas empresas en crisis o en crisis hay que caerles, por Dios. Siempre ¿no? Van a ser siempre. Por eso, entonces... estamos de acuerdo. Pues, entonces, yo digo, hay que sí... Depende de dónde van los impuestos, claro. Hay impuestos que sí pueden estimular, otros impuestos que son justos, pero hay que hacer un esfuerzo fiscal. Entiendo que se está en una reforma que, no, por lo que yo he leído y escuchado, no es una reforma así que va a causar reformas. Va mucho a reformas administrativas, a limitar el tema de los precios de transferencia, los abusos, cerrar portillos. Yo creo que es una señal positiva que va a hacer este gobierno, siempre y cuando, ojo, depende cómo lo vaya a hacer. ¿Será una reforma profunda? ¿Una reforma que no aumente impuestos? ¿Es una reforma profunda? Yo lo que entiendo es que no es así. Cambios en las tasas, exceptuando alcohol, exceptuando matrículas de vehículos, algunas cosas sí, pero tampoco es que sean... Ok. Vamos a ir al corte y vamos a hablar, digamos, cierto, del problema de dinero, ¿no? Este país necesita dinero, viene una crisis económica complicada, hay que conseguir préstamos, ya, lo ha dicho el gobierno, y son muchísimos millones. Lo que dijo Claudio podría llevar a un endeudamiento de un 50%, hay que hacer una reforma fiscal para lograr también más ingresos para el Estado, pero hay una cosa que no se ha hecho, los subsidios, focalizar los subsidios. Y yo no sé si en 3 meses debió haberse avanzado mucho más, porque la verdad es que se ha hecho casi nada. Solamente lo del transporte, digamos, que se redujo el subsidio del transporte, pero el resto, subsidio al agua, subsidio a la luz eléctrica. Sí, que se redujo lo que se le daba a los buses y buceros, que se redujo el monto. Vamos al corte, vamos a ver qué pasa con la consecución del dinero. Ya volvemos.
Bueno, obviamente, Carlos, un gran problema actualmente es conseguir el dinero necesario para que el país se reactive. Hay hoy día ya una propuesta de consecución de préstamos que está a la espera que la Asamblea Legislativa los apruebe. Hay una reforma fiscal que quiere llevar más ingresos a las arcas del Estado.